simbolizar proposiciones o formalizar proposiciones. Acá, de lo que ya hemos visto. Y vemos que una proposición atómica, se llama atómica, o sea, es simple o atómica, si no puede ser descompuesta en proposiciones más simples, o sea que ese es su núcleo. Las proposiciones simples o atómicas son indicadas de manera afirmativa. Que tengo acá. Ejemplo, la casa es grande. Eso es atómica porque no puede ser descompuesta en algo más pequeño. Si digo la casa no es grande, no es atómica. ¿Por qué no es atómica? Lo niega. Exacto, porque no es el núcleo, sino que todavía se puede descomponer. Si yo le quito el no, pues me quedaría una proposición simple, porque estamos aplicándole acá la negación, entonces no es atómica. Y en este caso, hoy es sábado y tenemos clase, ¿por qué no es atómica? ¿Por qué no lo podemos descomponer o hacer más pequeño? ¿O es algo afirmativo, se podría decir? La última frase, o sea, donde dice hoy es sábado y tenemos clase, no es atómica. ¿Por qué no lo es? Está afirmando, Inge. ¿Está afirmando? Ah, Pues las atómicas son simples y de manera afirmativa. Pero aquí hay algo que ustedes tienen que descubrir. La ¿Por qué no podemos es? hacer más pequeña, ¿Y por qué? ¿Por qué hay ahí? porque solo podemos poner, hoy tenemos clases, ¿o no? Porque Hay no es una condicional. Porque hay una condicional. ¿Una condicional? ¿O un conector? Conector. Conector y. El conector y, o sea que hay dos proposiciones. ¿Y cuál sería la primera proposición? Es sábado. Hoy es sábado, exacto. Hoy es sábado. ¿Y la otra? Tenemos clases. Tenemos clase. Sabemos de que el sábado recibimos clases. Si no es sábado, no tenemos clase. Entonces, si esta es verdadero y también esta es verdadero, ¿qué concluimos verdadero y verdadero? Verdadero. Verdadero. Pero imaginemos en el hipotético de que hoy es domingo. Entonces, si hoy es domingo, ¿qué sería esta proposición? ¿Qué dice hoy es sábado? Falso. Falsa. Y, bueno, tenemos clase. Verdadero. Tenemos clase, digamos, falso y verdadero. Falso. Falso. Entonces no podemos Falso. estudiar, no podríamos estudiar. Porque es falsa la primera. Y así sucesivamente. Entonces la idea es que aprendamos a ver de una forma ordenada, normalizada y formalizada las proposiciones. Vamos a ver, para los que tienen el libro, estamos trabajando en la página 15, 16 y 17. Bueno, vamos a simbolizar las proposiciones o asignarles símbolos o variables a las proposiciones. Vean esta frase. Pongan atención, que ese es el lenguaje formal. Dice, no vi la película, pero leí la novela. ¿Ve? Acá. Si le asignamos, ¿qué sería P? La Lica, ahí no presentaría primero cuáles son las variables. Por eso. El Nosotros ejemplo y no solo la simbolización. estamos trabajando P y Q. Si esta es la frase completa, nuestro lenguaje formal, ¿a qué le asignamos P? No vi la película. La película. por la negación, ingeniero. pegarlo. A ver, ¿alguien más? La negación sería vi la película. Bueno, la negación ya está aquí,
Pero Sí, solo Sería P. verdadero, verdadero. P Perdón, que Inge. es vi Vi la la película. película. Y la película. Vi la película, exacto. Y Q, Leí la novela. Leí la novela. leí la novela, exacto. O si ustedes quieren formalizarlo en verbo, sería ver la película y leer la novela. Pero bueno, como estamos negando, dice, no vi la película, pero leí la novela, ese es nuestro lenguaje natural. Pero un lenguaje formal lo colocamos acá. No P y Q. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué no es implica? ¿Por qué no es o? ¿Por qué no es doble implicación? Bueno, perdón, ingeniero. ¿Sí? Adelante. Se utilizaría y en este caso porque se está afirmando lo que sigue en el verbo si fuera en lenguaje, ¿verdad? Ajá. O sea, que no nos asuste que ese pero que dice ahí, porque el pero es como que un sí. O sea, Es un conectivo. es un conectivo del y, perdón. Entonces, o sea, no vi la película, pero leí la novela. Si no tuviéramos la negación acá, y solo tenemos vi la película, ¿cómo armaríamos la frase si tenemos P y Q? Sin la negación. Vi la película y leí la novela. leí la novela. Exacto. Vi la película y leí la novela. Pero como hay un no que se antepone como un prefijo acá, no vi la película, pero si yo coloco no vi la película y leí la novela, ¿qué estoy diciendo? No vi la película y leí la novela. Por Que eso, hice una de las dos cosas. ¿qué hizo una de las dos cosas? No vi la película y leí la novela. Imagínense ustedes platicando en su lenguaje natural. Ah, fíjate que no vi la película y leí la novela. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. No tiene sentido, exacto. Por eso es que el pero es el que sustituye a ese y. O sea, estoy negando lo primero. No vi la película, pero leí la novela. O sea, estoy afirmando uno. Niego una cosa, conecto con el y afirmo lo otro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Veamos esta otra. Ni vi la película, porque P es ver la película, ¿verdad? Ni vi la película, ni leí la novela. Así hablamos nosotros en el lenguaje natural. Pero el lenguaje formal matemático, ¿qué entenderíamos acá? Ni vi la película y leí la novela. No vi la película, podría decirse, y no vi la novela. no vi la novela. Otra forma que pudiéramos decir esto en nuestro lenguaje normal. En lugar de colocar ni. Tampoco leí la novela. Exactamente, ahí podríamos ver, ¿sí? O sea, ni vi la novela, la película, perdón, y tampoco leí la novela. O sea, estamos negando cada una de las partes. No vi la película y tampoco leí la novela. Ah, ok, entonces mi mente, mi cerebro ya va a entender esto. P, no P y no Q. ¿Sí? Entonces, los dos están negados. Ojo que están negados individualmente. ¿Qué pasa con esta de acá? P y Q. Negado. Está negando ambas proposiciones juntas. Está negando todo. Todo. O sea, no es cierto que viese la película y leyese la novela. ¿Sí? Todo en su conjunto. O sea, vi la película y leí la novela. Ah, pero no es cierto. ¿Sí? Pero eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Por eso es que nos auxiliamos de algunos prefijos. O sea, no es cierto que viese la película y leyese la novela. Entonces, está ver la película que es en positivo, ver la película en verdadero y leer la novela, solo que al final se niega todo.
Así es como el lenguaje matemático lo entiende. ¿Eh? Vean esta otra con O. O tú estás equivocado, o es falsa la noticia que has leído. ¿A qué le asignarían P y a qué le asignarían Q? Inge, perdone. ¿Sí? Perdón, pregunto porque, bueno, no sé. Pienso que donde dice es falsa la noticia, ¿no tendría que asignársele alguna negación a una de las dos? Sí, esta palabra falsa es como parte de la proposición, no es un conectivo ni una negación, ni tampoco es el valor de verdad, sino que falsa es una palabra que corresponde a la proposición. Quite la palabra falsa y coloque cierta. O tú estás equivocado, pero si yo coloco la palabra cierta, que es lo inverso de falso, tendría que negar la palabra cierta para que se convierta y se entienda. O tú estás equivocado o no es cierta la noticia que has leído. Entonces, eso nos podría confundir más. Por eso utilizan la palabra falsa como parte de la proposición. Aquí, ¿qué pasa si niego o es falsa la noticia que has leído? ¿Cómo la negaríamos? Siendo la verdadera. Pénsenlo un poquito más. Niéguenlo. Si es falsa la noticia que has leído, ¿cómo negaría eso? ¿Es mentira la noticia? No, ahí lo está afirmando. Es cierta la noticia que has leído. Pero usando la misma palabra que aparece ahí. No es falsa. No es falsa. Solo le agregan el no. Dice, pues, o estás equivocado. Si te hubieran negado aquí, negamos P. O no es falsa. No es falsa la noticia. Si se dan cuenta, estar equivocado tampoco es que esté diciendo que el valor es falso. No, equivocado es una parte de una expresión. ¿Qué pasa si niego si niego P, cómo me quedaría? O no estás equivocado. Exacto, o no estás equivocado. Tú no estás equivocado. Y en mi lenguaje natural, alguien que no está equivocado, ¿cómo se le dice? Estás en lo correcto. Está en lo correcto. O sea, si yo niego esto, me quedarías no P y no Q, sería o estás en lo correcto o es cierta la noticia que has leído, negando las dos cosas. Pero acá, P es o tú estás equivocado, el O es este conectivo, o es falsa la noticia que has leído, que se le asigna Q. ¿Qué otra cosa ven ustedes? ¿Por qué aparece un O antes? Aparece un O porque o tú estás equivocado, pero también puede ser la otra parte, ¿verdad? Que no lo esté equivocado. Pero cuando ustedes tienen dos opciones que tomar, por ejemplo, ¿cómo hablan en su lenguaje natural? Cuando dicen, tienen la opción de comer pizza y la opción de comer pollo. Y ustedes le dicen a sus amigos o a alguien, ¿cómo le dirían eso? Que tiene esas dos ¿Comemos opciones. pizza o comemos pollo? Exacto, usó la letra O antes, ¿verdad? Es que es como una condicional, ¿no? Bueno, es una opción O que dice o comemos pizza o comemos pollo. Pero regularmente uno no habla así como que, bueno, ¿comemos pizza o comemos pollo? Sino quiere dejar más abierta la opción y por eso le agrega el prefijo aquí que es O. O tú estás equivocado. O comemos pollo o comemos pizza. Entonces, la idea es que cuando formalizamos, cuando simbolizamos matemáticamente, algunas cosas pueden perder sentido de nuestro lenguaje natural. Pero no hay que asustarse, sino que hay que transformar. Es cuando las computadoras, la gente que programa computadoras, utiliza el lenguaje de máquina. Entonces tiene que diseñar el código de tal forma que la computadora entienda, porque las computadoras no entienden cómo hablamos nosotros. Ellos entienden su lenguaje. Así.
con proposiciones, con cosas exactas, con falso, verdadero, ceros y unos. Entonces, eso es para que tomen ustedes una idea de que todo lo que tiene que ver con tecnología, circuitos y software surge de la matemática y de la lógica esta. Bueno, aquí hay una frase. Vamos a ver cómo formalizar las proposiciones, que es asignarle variable y asignarles a las variables y colocar acción. Vean eso. Si y solo si viera un marciano con mis propios ojos, creería que hay vida extraterrestre. Y aquí tenemos ya descomponemos, le asignamos a la variable P. P, ver un marciano con mis propios ojos. Ese es el lenguaje formal. Ver un marciano con mis propios ojos. Q, creer en los extraterrestres. Entonces, como dice, sí, solo sí, P, Q. O P, sí, solo sí, Q. A ver. ¿Cuál es la lógica o cuál era la regla para el sí, solo sí o doble implicación para que diera verdadero o falso? ¿Se acuerdan? O que las dos cosas fueran verdaderas o que las dos cosas fueran falsas. Ok. Imaginemos que es verdadero que yo vi a un marciano. Entonces, es verdadero también que voy a creer en los extraterrestres. Entonces, es lógico, ¿verdad? Porque yo dije, verdadero, verdadero. 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 Pero si yo tengo P, bueno, falso. Falso, o sea, no vi un marciano. Falso. No vi un marciano, o sea, no es cierto que haya visto un marciano. Entonces, pero dice, si viera un marciano con mis propios ojos, o sea, es falso. Ver un marciano con mis propios ojos, no. Entonces, si es falso, porque no he visto un marciano, y es verdadero que crea en los extraterrestres, falso, verdadero, ¿qué me da? Falso. Falso. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que sea verdadero porque la doble implicación me dice falso, verdadero, falso. Ahora, ¿qué pasa si sí vi un marciano con mis propios ojos? Entonces, es verdadero, P. Y tengo Q es falso. Sigo sin creer en los extraterrestres. Falso. Sí, Falso. Falso. Entonces, que me diera falso es que no se cumple el asunto, ¿verdad? No tiene sentido, no se cumple. Por eso es falso. Pero ¿qué pasa si no he visto un marciano con mis ojos? Y tampoco creo en los extraterrestres. Entonces, falso, sí, solo sí falso, ¿qué me da? Verdadero. Verdadero. Entonces la máquina entiende, dice, bueno, usted no ha visto un marciano y tampoco cree en los extraterrestres. Entonces tiene sentido, porque si no lo ha visto, no lo cree. Falso, falso. Verdadero. Tiene sentido el asunto. O sea, dice, ok, entonces sí va por acá. Eso es para que tengan ustedes un poco de idea de cómo funciona la cosa. Esta es una frase sencilla de dos proposiciones que tienen un conectivo lógico que es la implicación. Sí, solo sí. Quiero que analicen la siguiente y vayan viendo cómo es que se le colocaron a las variables las frases. Vean eso. Prefiero ir de vacaciones o estar sin hacer nada si tengo tiempo para ello y no tengo que ir a trabajar. Comenzamos a asignarle las variables a cada proposición. Entonces dicen, P es ir de vacaciones. Q, no hacer nada. R, tener tiempo. Y S, ir a trabajar. ¿Sí? No es que a S le voy a asignar no tengo que ir a trabajar, ¿no? ¿Okay? En el lenguaje formal, ir a trabajar. Aunque en nuestro lenguaje natural lo manejemos de esta forma. Entonces, P, Q, R, S. ¿Por qué? Porque tengo 4 proposiciones. ¿Cómo armo yo esta frase en mi lenguaje formal matemático? Acá.
Entonces digo, R y no S, entonces P o Q. ¿Alguien podría definirme qué dice acá? ¿Cómo interpretaría el lenguaje natural metido acá en este lenguaje formal? Si tengo tiempo y no tengo que trabajar, entonces puedo ir de vacaciones y O no hacer nada. o no hacer nada. Exacto. ¿Iría de vacaciones o no haría nada? Algo así. Sí. ¿Vaya de vacaciones o no hace nada? ¿Pero de qué depende que vaya de vacaciones o no haga nada? De ir a trabajar, de R. Tiempo. De R, de tener tiempo Y no ir a trabajar. y no ir a trabajar. O sea, acá hay una I. Dice, si tengo tiempo y no tengo que trabajar. ¿Sí? No trabajar. O sea, ese negado. No trabajar. R, tener tiempo. O sea, tener tiempo y no trabajar. Entonces, ¿qué haría? P, ir de vacaciones o no hago nada. Así es el lenguaje formal, el lenguaje matemático. ¿Sí?